voy a calcular el campo eléctrico producido por un conductor, un alambre que tiende a infinito. El ejercicio dice lo siguiente. Un alambre de 10 centímetros de radio transporta una densidad de corriente no uniforme dada por la siguiente expresión. J es igual a 6R al cuadrado más 5R más Euler a la menos 5R. Como se ve, la densidad de carga pues variará dependiendo del radio. Nos piden hallar el campo magnético a 3 centímetros y a 15 centímetros del centro. Entonces vamos a suponer que este es el cable, el alambre, que pues va a tender a infinito hacia este lado y hacia infinito hacia este otro lado. Simplemente voy a suponer una partición donde este va a ser su centro y voy a dibujar dos trayectorias. Una donde voy a tener un R, o sea un radio, más pequeño que el radio del alambre y otro radio que sea más grande que el alambre. Estos van a ser unas figuras imaginarias que nos van a ayudar a entender el ejercicio. Entonces voy a dibujar, por ejemplo, un radio interno y un radio externo. Entonces de aquí va a haber un radio R, de aquí a aquí va a haber un radio R y de aquí a aquí pues también va a haber otro radio R. A estos radios se les llaman trayectorias amperianas. Estas trayectorias las dibujamos para poder entender un poco mejor el ejercicio. Este pide que hallemos el campo magnético a 3 centímetros y a 15 centímetros. Es decir, pide el campo a una distancia R menor que el radio del cable y a una distancia R mayor que el área del cable. Para solucionarlo hay que tener en cuenta primero que todo la ley de Ampere, la cual dice que la integral de línea de el campo magnético por un diferencial de longitud es igual a un μ sub 0 por la corriente. Esta corriente es la corriente encerrada que hay en esa sección, pero ya ahorita veremos qué es. μ sub 0 es una constante donde μ sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio. Entonces vamos a proceder a resolver el ejercicio. Aquí ya coloqué otra vez el alambre, aquí está la ley de Ampere, la densidad de corriente y vamos a empezar a aplicar todo esto. Entonces, para empezar a aplicar primero tengo que encontrar la corriente. La corriente no es constante, está definida por esta función, en función del radio. Entonces, para encontrar esto, ya hay que tener en cuenta que la corriente es igual a la integral de la densidad de corriente por un diferencial de área, donde el diferencial de área, pues en este caso va a ser 2pi r de r. Ahora, esto lo reemplazo y me queda que es la integral. ¿Qué límites? Bueno, aquí podemos ver que voy desde un punto 0, o sea, desde el centro del alambre hasta un punto R, R minúsculo. Entonces eso quiere decir que esto irá desde 0 hasta R, donde R es cualquier punto que sea menor que el radio total del alambre. El radio total lo vamos a delimitar como R mayúscula. Entonces reemplazando voy a tener que esto va a dar 6R al cuadrado más 5R más Euler a la menos 5R. Todo multiplicado por el diferencial, que es 2pi R de R. El 2pi obviamente sale, son constantes. Y esto me da de 0 hasta R. Y el R quedaría multiplicando cada punto. Entonces sería 6R al cubo
más 5r al cuadrado más Euler, bueno, más r por Euler a la menos 5r. Todo multiplicado por un diferencial r. Esta integral es relativamente fácil de hacer, especialmente si se hace por partes. Se pueden hacer por partes estas dos primeras, salen directas, pero esta integral sí es un poco más complicada de hacer. Se puede hacer con algún programa o cualquier tipo de calculadora, o el que esté motivado pues la hace a mano. Entonces, esto me va a dar 2pi. La integral de esto es 6r a la 4 sobre 4, que si simplifico pues esto me da 3. Y esto 2, más 5r al cubo sobre 3. Y esta es la integral que nos va a causar un poco de problemas. Yo la calculé en un programa y me da 1 sobre 25 menos 5r más 1 por Euler a la menos 5r sobre 25. Ya poniéndole los límites. Entonces, esto va a ser mi carga encerrada. Ahora lo que tengo que simplemente hacer es reemplazar en este punto. Hay que recordar que el campo es una constante, entonces sale la integral. Y el dl representa 2pi r, ¿cierto? Ahora voy a tener un mío sub 0 y todo eso multiplicado por esto. Entonces quedaría 2pi por 3r a la 4 sobre 2 más 5r al cubo sobre 3 más un 25avo menos 5r más, aquí es más 1, perdón, por Euler a la menos 5r, todo sobre 25. Como se ve en la ecuación, a ambos lados se repite el 2pi, entonces simplemente lo cancelo. Y b me queda por la expresión mío sub 0 por 3 y todo pues queda exactamente igual. Y pues este que estaría multiplicando pasa a dividir. R, esta sería la expresión general para calcular en campo en cualquier punto que sea menor que el R mayúscula. Entonces, en este caso nos piden el campo a 3 centímetros del centro. Hay que recordar que todo esto está en el sistema internacional. Entonces el mío sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre ampere. Y el R lo tengo que dar en metros para que la ecuación sea consistente. Como me están pidiendo 3 centímetros, entonces R es igual a 0.03 metros. Reemplazo este R en todas las R's de la ecuación y el mío sub 0. Al reemplazar esto en una calculadora o algún programa que facilite el cálculo, esto me da 1.9 por 10 a la menos 8 teslas. Hay que recordar que el campo siempre se da en términos de tesla. Y esa sería la respuesta para la primera parte del ejercicio. Para calcular el campo magnético en una zona con un radio superior al radio del alambre, se hace básicamente lo mismo. Entonces, hay que volver a considerar la ley de Ampere. En este caso, I igualmente va a ser la integral de J por un diferencial de área. Esto ya lo habíamos calculado. La diferencia acá van a ser los límites de integración. Entonces ya no voy a ir de 0 hasta un punto R, sino de 0 hasta R, o sea, hasta el radio del alambre. ¿Por qué? Porque la corriente va a ir desde 0 hasta este R. De ahí para allá ya no va a haber corriente. Y como en esta ecuación es la corriente encerrada, voy a tener en cuenta la corriente máxima que me puede dar ese alambre. Entonces la integral viene a ser exactamente la misma.
Lo único que cambia es que en vez de ser R minúscula, va a ser R mayúscula. Entonces, I va a ser igual a 2pi por 3R, R mayúscula, a la 4 sobre 2, más 5 por R a la 3 sobre 3, más un 25avo, menos 5 por R, 5 por R más 1 por Euler a la menos 5R, todo sobre 25. Esta va a ser la corriente. Como se puede ver, es prácticamente la misma. Del punto pasado lo que cambia, pues al cambiar los límites de integración, pues me va a cambiar es esta R. Entonces si vuelvo y reemplazo en la integral de Ampere, entonces voy a tener que V, que hay que recordar que es una constante, por dl, que es 2pi r. Este r sí va a ser el r que yo estoy tratando de calcular, en este caso pues los 15 centímetros, igual a mu sub 0, todo multiplicado por i, o sea por este término, por 2pi 3r a la 4 sobre 2 más 5r a la 3 sobre 3 más un 25avo menos 5r más 1 por Euler a la menos 5r sobre 25. Entonces, igualmente, en la ecuación anterior hay que tener en cuenta qué es R mayúscula y qué es R minúscula. Mu sub 0, como ya dijimos varias veces, es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre ampere, sobre los amperios. Esta R de aquí, la R mayúscula, hay que recordar que este radio es de 10 centímetros, es decir, R va a ser igual a 0.1 metros. Porque hay que tener en cuenta que todo se debe trabajar en el mismo sistema para que la ecuación sea coherente en el sistema internacional. Y esta R, como es la que estoy tratando de buscar, va a ser igual a 0.15 metros. Y pues igualmente mu sub 0, como ya dije, 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio. Entonces, como se pueden dar cuenta, el 2pi está a ambos lados, lo puedo cancelar y esta R pasaría a dividir toda esta expresión. Para hacer los cálculos, igualmente una calculadora, algún programa que facilite pues el cálculo. Y si reemplazo todo correctamente, me va a dar 4.8 por 10 a la menos 8 teslas. Recordar, el campo magnético siempre se da en teslas. Y ya, esta sería la respuesta para la segunda parte del ejercicio.